Saludos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Pues seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación y a este tiempo de oración. En este día nos corresponde leer el libro del Éxodo, específicamente sus capítulos 33 hasta el 36. Así que como cada día yo le invito que por favor, si está a su alcance, pues aproveche ahora, busque su Biblia, tenga la mano, acompáñeme en la lectura, y si no está a su alcance una Biblia ahora mismo, pues por favor trate de prestar atención a lo que vamos a leer. Y si durante la lectura hay algo que usted leyó, escuchó y no entendió, o algo con lo cual usted no esté de acuerdo, dice, wow, pero ¿por qué eso está allí? ¿Qué fue lo que el Señor quiso decirnos cuando puso esta porción acá en esta parte? Pues me gustaría que usted pregunte, usted se acerque a mí o me escriba, me haga llegar su opinión al respecto, para que así podamos interactuar, así podamos entonces tratar de clarificar cualquier cosa que esté allí, que digamos, pero ¿por qué está allí? Que usted pueda tener esa respuesta, y quizás también yo podría ser edificado cuando usted escribe y me dice, mire, esto está acá. Quizás yo no lo había visto así. Cuando usted me lo dice, yo digo, pero sí es cierto, déjame profundizar un poquito más en este tema. Así que por favor, preste atención a lo que es la lectura, y como le digo, si hay algo que no está del todo claro, pues con toda confianza pregúnteme, porque estamos acá también para aprender, no solamente para leer y tener algunas aplicaciones, sino también para aprender. Así que sin pérdida de tiempo, comenzamos con lo que es la lectura. Éxodo capítulo 33 es el primer capítulo que vamos a leer. Nos dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus joyas, porque el Señor había dicho a Moisés, dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. Ahora pues, quítense sus joyas, para que yo sepa qué he de hacer con ustedes. A partir del monte Horeb, los israelitas se despojaron de sus joyas. Moisés acostumbraba a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de éste, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Entonces Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí.
Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y yo te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo: hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Capítulo 34. El Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana, y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. Entonces Dios contestó: voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor, porque es cosa temible lo que haré por medio de ti. Observa lo que te mando hoy. Voy a echar de delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Según te he mandado, por 7 días comerás panes sin levadura en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto.
Todo primer nacido me pertenece, y de todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja que sea macho. Redimirás con una oveja el primer nacido de asno, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Redimirás a todo primogénito de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al final del año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor Dios de Israel. Porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus ofrendas, y nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte delante del Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Capítulo 35. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo: estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. No encenderán fuego en ninguna de las moradas de ustedes el día de reposo. Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Tome de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado: el tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la presencia. También el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas, y el aceite para el alumbrado.
el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, y la pila con su base, todas las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y la cortina para la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Entonces toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual, pues, presentó una ofrenda de oro al Señor. Todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para el Señor. Todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio, la trajo. Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado, de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad, hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Entonces Moisés dijo a los israelitas: miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino, y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Capítulo 36. Bezaleel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría, y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Los israelitas seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaba haciendo, y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer la obra.
Todos los hombres hábiles de entre los que estaban haciendo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata, con querubines, obra de hábil artífice. Bezalel las hizo. La longitud de cada cortina era de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas una con otra. También las otras 5 cortinas las unió una con otra. Hizo lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Lo mismo hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo 50 lazos en una cortina e hizo 50 lazos en el borde de la cortina que estaba en el segundo enlace. Los lazos se correspondían unos a otros. Hizo además 50 broches de oro y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Hizo también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. Hizo 11 cortinas en total. La longitud de cada cortina era de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí. Hizo 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo además 50 broches de bronce para unir la tienda a fin de que fuera un todo. Hizo también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y encima otra cubierta de pieles de marsopa. Hizo luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de 1.5 codos la anchura de cada tabla. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo con todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También hizo 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Para el segundo lado del tabernáculo, el lado norte, hizo 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, hizo 6 tablas. Hizo además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Eran dobles por abajo y estaban unidas por arriba hasta la primera argolla. Así hizo con las 2 para las 2 esquinas. Había 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas la hizo pasar de un extremo al otro. Revistió de oro las tablas y revistió de oro las barras e hizo de oro sus argollas por donde pasaran las barras. Hizo además el velo de tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido. Lo hizo con querubines, obra de hábil artífice. Le hizo 4 columnas de acacia y las revistió de oro. Sus ganchos eran también de oro y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 5 columnas y sus ganchos. Revistió de oro sus capiteles y sus molduras, pero sus 5 basas eran de bronce. Muy bien, mis hermanos. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Disculpe la sonrisa, porque me acuerda que Wendy me dice que yo siempre digo eso al final, y me acordé ahora de un pronto.
Pero muy bien, esta ha sido la lectura del día de hoy. En esta mañana hemos estado leyendo a Éxodo, sus capítulos 33 al 36. Vamos a tener este tiempecito breve, no voy a abundar mucho con lo que son las meditaciones, sino que solamente estaré leyéndolas y esperamos de que usted preste atención y que usted pueda sacar alguna aplicación para su vida. Vamos a comenzar con lo que es el capítulo 33, las meditaciones, o como también se presentan en esta Biblia de herencia reformada, los pensamientos para el culto personal y familiar. Éxodo capítulo 33. Nos dice así esta meditación. Ni siquiera la manifestación del Dios del pacto detuvo a Israel de pecar. Al contrario, se sumergieron en pecado ante los ojos de Dios. De esto aprendemos que la ley no destruye el pecado, sino que lo revela dentro de nuestros corazones, para que así veamos cuán abundante es, porque lo cierto es que no somos mejores que Faraón. Así que Dios sería justo si nos abandonara para siempre y nos sentenciara. Como dice la palabra en Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Humillémonos y lamentémonos por nuestros pecados, ya que el pecado es rebeldía contra su ley, es decir, la ley de Dios, y escupe la cara de nuestro glorioso Dios. Capítulo 34. Pensamientos para el culto personal y familiar. Nos dice así. Los salmos están llenos de alabanza a Dios por sus atributos divinos, que están explicados más arriba, los versos 6 al 7. Ahí lo vemos, capítulo 34. Moisés es un modelo de cómo debemos responder a los atributos de Dios con adoración humilde, como lo vemos en el verso 8, donde Moisés bajó la cabeza y adoró. Por lo tanto, debemos llenar nuestras bocas de alabanza a Dios y centrar nuestras mentes no en nosotros mismos, ni en nuestras experiencias, sino en lo que Dios es. ¿Cuáles son algunos de tus salmos, himnos y cánticos espirituales favoritos? ¿Cómo declaran los atributos de Dios? Hermoso, ¿verdad que sí, mis hermanos? Y más hoy, que es Día del Señor, donde el Señor nos invita a congregarnos. Si usted está viendo esto en la tarde de este día domingo 29 de mayo, se congregó hoy, participó de una comunidad de fe de manera presencial. Si no lo hizo, ¿cuál fue la excusa? ¿Usted cree que es correcta esa excusa que usted ha dado? Examínese. Pero si se congregó o si se va a congregar, si lo está viendo a las 6 de la mañana de este día, qué bueno que lo esté haciendo así. Qué bueno que se esté preparando para adorar a Dios. Los pensamientos para el culto personal y familiar del capítulo 35 de Éxodo nos dice de la siguiente forma. Los recursos para construir la morada de Dios fueron el resultado de la redención. Los esclavos no solían tener mucho oro, pero cuando Dios redimió a Israel de la esclavitud, hizo que los egipcios les dieran plata y oro. Eso lo vimos allá en el capítulo 11 y 12 de Éxodo. La redención les hizo pudientes y además proveyó los recursos para construir el tabernáculo de Dios. De la misma manera, la redención de Cristo consiguió las riquezas de la gracia que necesitamos para edificar el cuerpo de Cristo, como nos dice Efesios 4, 7 al 16. Por lo tanto, la única manera de edificar la iglesia es por medio de la fe en Cristo, obteniendo de Él todo lo que su iglesia necesita. Amén y amén. Ahí lo tenemos, mis hermanos, este hermoso ejemplo. Y el pensamiento para el culto personal y familiar del capítulo 36 nos dice de la siguiente manera. La generosidad del pueblo es admirable, pues se
tuvo más de lo que se necesitaba. Eso lo vemos ahí en el verso 5, que los que estaban trabajando en la construcción del tabernáculo, del santuario, de la tienda de reunión, que es lo mismo, tuvieron que decirle a Moisés, mira, ya que no traigan más, porque ya tenemos más que suficiente. Esto es un ejemplo de dar con alegría, pero tristemente el pueblo era falto de fe al Señor y de obediencia a la ley. Así que no nos atrevamos a poner nuestra confianza en lo que hacemos externamente, dar dinero a la iglesia, asistir a los servicios de adoración pública, etc. Todas estas cosas pudieran ser hechas por razones hipócritas. Es más fácil dar dinero que hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios, como Dios lo pide en Miqueas capítulo 6, verso 8. Eso es cierto también. También lo cierto de todo es que se puede dar el caso de que no estamos haciendo ni una cosa ni la otra, ni estamos entregados al Señor, dándole a Dios lo que le corresponde a dar porque Él lo ha mandado y Él se lo merece, y quizás ni siquiera estamos siendo entonces personas que practiquemos la justicia, el amor y la bondad. Entonces estamos en una condición pecaminosa, peligrosa. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a pedirle entonces esa gracia para que nosotros podamos ser hallados personas fieles al Señor, que estemos dispuestos a entregarnos por completo al Señor, que estemos dispuestos a dar con liberalidad al Señor, que estemos dispuestos a participar de los servicios de nuestra iglesia, en los cultos, en las iglesias bíblicas, donde se predica la verdadera palabra de Dios, y que así como lo practicamos físicamente, también espiritualmente hablando, en nuestra vida haya ese deseo genuino de agradar al Señor y practicar estas verdades de amor, misericordia, bondad, hacer justicia, etc. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, nosotros te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, donde nosotros podemos leer esta porción de las Escrituras. Gracias, Señor, porque tenemos que aprender muchas cosas de lo que tú has revelado en tu palabra, especialmente de lo que es la historia de este pueblo de Israel, un pueblo que fue duro de servir, muchos de ellos. A pesar de ello, Dios, tú fuiste misericordioso y bondadoso con ellos y no les pagaste conforme a su merecido, Señor. También, Señor, leemos en tu palabra que tú mantuviste un remanente que se mantuvo fiel a ti y a tus ordenanzas, Señor, y que somos llamados a seguir estos ejemplos de bien, estos ejemplos de fidelidad a ti, Señor. Nosotros tenemos que seguir estas sendas. Te suplicamos entonces que tu Espíritu Santo que nos ha sido dado, pues pueda trabajar con nuestros corazones de una manera especial al ser expuestos a estas verdades y que podamos llevar a la práctica estas enseñanzas, oh Dios, y que así podamos ser real y efectivamente hijos tuyos, que podamos ser esa luz que ilumina estas tinieblas que arropan este mundo, que podamos ser esos heraldos, esos mensajeros de estas buenas nuevas de salvación a todos los que nos rodean, Señor. Y así entonces busquemos darte a ti mayor gloria, mayor honra a tu nombre. Padre, nos ponemos en tus manos, suplicándote que tú te glorifiques en medio nuestro, de una manera especial, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces ha sido todo por el día de hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos veremos mañana si Dios quiere. Que la pasen bien, que tengan un excelente día del Señor.